Bueno, hermanos, vamos a estar meditando hoy con la ayuda del Señor en este verso o en estos tres versos, más exactamente, que leímos hace un momento, que escribe el apóstol Pablo allí en la primera carta a Timoteo. Pero antes de entrar en materia, me gustaría introducir un poco el tema acerca de qué es el cristiano contento. Por eso le he puesto el título al sermón de esa manera: cristianos contentos. ¿Sí? Cristianos contentos. Hace unos años, quizás en el año 2006, no sé cuántos quizás vieron esta película, pero recuerdo que en ese año lanzaron una película, o se estrenó más bien una película, con el nombre En busca de la felicidad. En busca de la felicidad. Entonces estuve esta semana indagando un poco porque es un nombre que nos llama la atención, ¿no? Entonces, En busca de la felicidad. Y esta película, para las personas que quizás no la han visto, cuenta la historia de una persona que vive actualmente, está basada en la historia real de un señor que se llama Chris Gardner. Y básicamente la película retrata la historia un poco de que es una persona, o allí en la película, muy pobre, pues tuvo problemas de dinero, invirtió todo su capital en unas máquinas para mirar los huesos y fue un fracaso, quedó en la quiebra. La esposa, al ver que había perdido el dinero, pues lo dejó con su hijo. Pero la película sigue y cuenta la película que él, de un momento pues a otro, en un espacio muy corto de tiempo, fue una persona muy rica. Y entonces, por el título de la película, pues podemos concluir que estaba buscando la felicidad, pero que la encontró porque fue una persona multimillonaria. Y estuve investigando un poco qué es de la vida de este señor actualmente, porque, como les digo, es una persona que esta película está basada en la vida de este hombre. Y este hombre actualmente imparte conferencias en todo el mundo sobre cómo encontrar la felicidad y cómo ser contentos, cómo estar muy, muy alegres. Es a lo que este hombre se dedica. Da conferencias de superación personal y estuve mirando algunos de los títulos de las conferencias que él da y me llamaron mucho la atención, porque precisamente uno de estos libros que él escribe es, cómo encontrar la felicidad en 3 pasos. Entonces es como una receta, como una fórmula mágica. Primero, debes hacer esto. Segundo, debes hacer esto. Y listo, eres feliz, eres contento. Pero hay algo que también me llama mucho la atención, y eso sí no está tan alejado de quizás de nosotros mismos a veces. Y es que el sinónimo de felicidad para esta persona, especialmente, es las posesiones materiales. Este es quizás el fenómeno, lo que él quiere decir por felicidad. Tanto así pues que la película tiene el título En busca de la felicidad, y pues él la encontró porque fue un hombre multimillonario. Bueno, es lo que he querido meditar, no en esta película, no nos vamos a basar acá, solo que me llamó la atención porque no es ajeno a cada uno de nosotros quizás. El estar, como dice la propaganda del banco acá en Colombia, da vivienda. Entonces los comerciales de la vivienda dicen, tú puedes estar en el lugar equivocado. Y hoy precisamente vamos a mirar con la ayuda del Señor porque es que somos nosotros contentos y cómo nosotros estar contentos en Cristo. Es un tema de nuestra vida cristiana y es un desafío que toca, en todas las esferas de nuestra vida. Hermanos, no es ilegítimo buscar la felicidad, dar gracias a Dios por las bendiciones materiales que Él nos ha dado. No es ilegítimo esto. Ustedes, como padres, quizás no es ilegítimo que se esfuercen en dar provisiones buenas a sus hijos. Sin embargo, lo malo está, hermanos, y el gran problema que estaremos meditando en esta mañana a la luz de la Biblia, es buscar la satisfacción o la felicidad, como este hombre quizás de la película, en otras cosas aparte de Cristo. Allí está el gran problema y no vamos a estar contentos. Entonces, hermanos, con esto en mente, quiero que meditemos en el título del sermón bajo 3 puntos que quiero compartir con ustedes. El título, recuérdelo y téngalo presente: contentos en Cristo. Contentos en Cristo, alegres, si quiere cambiar esa palabra contentos, o gozosos en Cristo, porque es una palabra que ha de llamar nuestra atención
Y podemos decir incluso como el apóstol Pablo o como estos escritores bíblicos, bueno, que el Señor nos ayude a estar contentos en Él a pesar de las circunstancias, en gozo, en alegría, pero también en momentos de dificultad. Y es esto, estar contentos en Cristo. Y para esto, hermanos, el texto nos habla básicamente de algunas cosas en las cuales nosotros podemos tener este pleno contentamiento en nuestro Señor Jesucristo. El primer punto que quiero mirar con ustedes lo extraje del versículo 6 de Primera a Timoteo. Miren lo que dice el versículo 6 empezando. Es cierto que con la verdadera religión. Entonces mi primer punto en esta mañana es, bueno, hermanos, entendamos qué es la verdadera religión. ¿Qué quiere decir estas dos palabras? Verdadera religión. Entonces ese es mi primer punto, entendiendo la verdadera religión. Sigue diciendo nuestro pasaje, y allí sale mi segundo punto, sigue diciendo que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Entonces mi segundo punto es, bueno, Pablo, inspirado por Dios, danos el secreto del contentamiento. ¿Cuál será según este versículo? El secreto para nosotros estar contentos y gozosos en Cristo, hermanos, tengamos o no tengamos posesiones, tengamos o no tengamos salud. ¿Qué nos dice aquí el texto bíblico en relación a esto? Y por eso le quise allí incluso llamar la atención de ustedes con esta palabra. El señor Garner da una receta, 1, 2, 3 para estar contentos. Hoy nosotros tenemos la mayor y se nos va a revelar en la Biblia cuál es el secreto. Vamos a descubrir hoy un secreto del contentamiento cristiano. Y finalmente, hermanos, mi tercer punto sale como a modo de aplicación de estos textos acerca de esto del contentamiento cristiano. Y mi tercer punto es precisamente, hemos de ser cristianos contentos, gozosos en medio del gozo, gozosos en medio de la dificultad. Es un punto más de aplicación, amados hermanos. Hermanos, sin más preámbulos, empecemos en esta mañana con este texto y especialmente el primer punto. Hermanos, vamos al versículo 6. Les dije que tengan allí separado el texto porque en gran parte vamos a estar allí en Primera de Timoteo 6. Y me voy a permitir leerlo nuevamente para empezar a explicar lo que nos dice aquí el apóstol. Bueno, dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Dice el versículo 6, es cierto que con la verdadera religión. Hermanos, estas dos palabras, en otras versiones de la Biblia, incluso yo sé que quizás ustedes han escuchado este verso, pero hoy no sonó tan familiar, porque quizás lo han escuchado con otras palabras. Estas palabras de verdadera religión se traducen, las podemos entender hoy así, como piedad. De hecho, en la versión Reina Valera dice que gran ganancia es la piedad. La piedad. Hermanos, si podemos entenderlo como la piedad. ¿Y cómo entonces nosotros entendemos la piedad? ¿Cuál es la definición de piedad? Ya que decimos que piedad traduce verdadera religión. Quiero que me acompañen, amados hermanos, y dejemos que el mismo apóstol Pablo nos explique y podamos entender cuál es la verdadera piedad. Unos capítulos atrás, en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, allí el apóstol nos va a definir cuál es la verdadera religión, cuál es la piedad, cuál es la piedad. Y anticipo con ustedes lo que vamos a encontrar en este versículo. La verdadera religión, hermanos, la debemos entender como Cristo mismo. La piedad es Cristo mismo. Escuchemos lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así, no hay duda que es grande el ministerio de nuestra fe. El misterio de nuestra fe, perdón. No hay duda que es grande el misterio de nuestra fe. Si usted tiene una Biblia, allí en Nueva Versión debe encontrar quizás un 1 pequeñito o quizás una letra que le indica que esta palabra fe
también se puede traducir aquí en este versículo como piedad. Por eso nosotros podemos decir que el apóstol Pablo nos ayuda a entender que la verdadera piedad es Cristo mismo. Podríamos leer quizás este versículo: no hay duda que es grande el misterio de nuestra piedad. Y ahora hay dos puntos. Quiere decir que el apóstol nos va a explicar cuál es la verdadera piedad, que es Cristo mismo. Dice el siguiente versículo, o ahí mismo: Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. Sin mencionar el nombre explícito, vemos allí que habla de Cristo. Algunos hermanos de la historia han llamado estos versículos como la maravilla de nuestra redención o la maravilla de nuestra salvación. Y estas personas incluso han compuesto algunos himnos con base en esto, porque dice: allí está Cristo. ¿Y de Cristo qué podemos ver en estos versículos? Vemos que Cristo se hizo hombre. Habla de la encarnación de Cristo, porque dice que Él se manifestó como hombre. Hermanos, entendiendo que Cristo se hizo hombre, podemos dar gracias a Dios porque Él está intercediendo por nosotros en este momento. Él vino aquí a la tierra, tomó forma de siervo, dice Filipenses, se hizo semejante a nosotros, menos en pecar. Sin embargo, por esto mismo es que hoy nos podemos acercar al trono de la gracia. Hermanos, nuestra verdadera piedad o la verdadera religión es saber que Cristo se hizo hombre. Pero miren lo que sigue diciendo el pasaje: fue vindicado por el Espíritu. Aquí nos habla, hermanos, sigue hablando de Cristo. Nos habla, hermanos, de la resurrección de Cristo, pero también dice que visto por los ángeles hace referencia a la ascensión de Cristo, a que Él no murió únicamente y quedó allí, sino que resucitó al tercer día, y resucitó y ascendió, y como ascendió en este momento está a la derecha del Padre. Pero sigue diciendo que este Cristo es proclamado entre las naciones. ¿A qué hace referencia, hermanos, en relación a esa piedad, a la predicación del Evangelio? Y sigue diciendo, es creído en el mundo. Y damos gracias a Dios porque hoy podemos predicar y sabemos que Cristo mismo da el don de responder a esta predicación. Pero dice que recibido en gloria. Hace referencia a la victoria final de Cristo. Hermanos, devolviéndonos un poco a lo que les hablé en la introducción, solo hay un camino a la felicidad. Y no es el que encontró el señor Chris Gardner de la película, el tener las posiciones materiales. El único camino a la felicidad, devolviéndonos un poco, es saber que en Cristo estamos completos. Y es saber que por medio de Cristo, hoy nosotros podemos ser felices. Y quiero hacer una pregunta, hermanos, que cada uno contestemos allí hacia nosotros mismos, en nuestro corazón. ¿Dónde estoy yo buscando la felicidad hoy? Podríamos preguntarnos eso. Sí, hermano, pero somos creyentes. Asumimos que la buscamos en Cristo. Y puede ser una presuposición muy legítima. Pero muchas veces, hermanos, podemos perder de vista esto. ¿Dónde nosotros estamos buscando quizás la felicidad? Bueno, sabemos que el dinero no compra la felicidad. De hecho, el dinero o esta figura de dinero no cumple lo que promete. Hermanos, podemos tener poco dinero, mucho dinero y realmente no ser felices. Quiero contar algo a modo de ilustración que sucedió en la vida real de un hombre que quizás lo hemos escuchado. Por allá en el año 400, quizás un poco antes de Cristo, habían unos imperios que dominaban el mundo conocido. Y entre esos imperios estaba el imperio griego, ¿sí? Y en este imperio griego había un señor también muy conocido, quizás lo hemos escuchado en algunos textos de historia o lo hemos leído, llamado Alejandro el Grande. Alejandro el Grande. Y este título, el Grande, no era su apellido, pero se podía hacer referencia a lo grande que él fue en esa época del mundo conocido, en ese momento. Fue un hombre muy joven, quizás ascendió al trono a los 17 años, murió también muy joven y es curiosa la causa de muerte de él, ya ahorita se las cuento.
pero es un hombre que en quizás 9 años únicamente conquistó todo el mundo conocido de ese momento. Todo el mundo conocido de ese momento lo conquistó él. Fue un hombre sumamente poderoso. Y la historia cuenta que una vez él, ya no teniendo nada más que conquistar, se puso a llorar. Y las personas le preguntaban, ¿pero por qué lloras? Mire, eres el dueño del mundo. Y él dijo, estoy llorando porque ya no tengo nada más que conquistar. Ya no estoy feliz con lo que tengo. Ya conquisté todo. Y él reflexionando, él dejó en su testamento lo siguiente. Él dijo, por favor, cuando yo muera, quiero que dejen mis manos fuera del cajón, del féretro. De esta manera todos se darán cuenta de que aunque fui señor de toda la tierra, hoy me voy con las manos vacías. Él reflexionó de esa manera. Y hoy podemos, amados hermanos, decir como dice allí Salomón cuando escribió Eclesiastés, quien ama el dinero, del dinero no se va a saciar. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. Por eso, hermanos, es tan importante entender qué es la verdadera religión. Y es la base que hoy nosotros debemos poner para poder entender y mirar cuál es el contentamiento cristiano. La verdadera religión es Cristo mismo. Dice Juan, hablando de lo que Cristo decía, yo soy el camino. Esto lo dice Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Esta, hermanos, es la verdadera religión. No hay atajos. No hay atajos. Hay un solo camino y ese es Cristo. Ese es Cristo. Antes de hablar de la provisión del Señor, que quizás sea una de las aplicaciones que tengamos hoy en el sermón, y les confieso, inicialmente tenía quizás preparar esto para hablar de nuestro contentamiento con las cosas que el Señor nos ha dado, como creyentes debemos dar gracias a Dios por su provisión. Quizás era lo que tenía en mente, pero realmente viendo el pasaje, lo que redunda allí es Cristo mismo. Y cómo acudimos a Él entendiendo que Él es nuestra piedad, que Él resucitó y de que en Él estamos completos, hermanos. Por eso el primer punto decidí ponerle de esta manera. Debemos entender primero cuál es la verdadera religión según el pasaje que acabamos de leer. Y según acabamos de explicar, hermanos, la verdadera religión es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Esto nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado en esta mañana. Si entendemos bíblicamente, hermanos, que en Cristo estamos completos, pues ahora hablemos de el secreto de cómo estar contentos con lo que el Señor nos ha dado. Por eso este sermón es más temático en ese sentido. ¿Cómo es que nosotros podemos encontrar el secreto del contentamiento cristiano una vez sabemos que en Cristo ya estamos completos? Una vez sabiendo que en Cristo ya estamos completos. Mirando un texto, hermanos, el título de un libro, me llamó la atención. Este libro creo que se escribió hace muchos años, pero el título es El contentamiento cristiano, una joya perdida. Lo escribió un autor hace muchos años. Y él mencionaba en este libro que, hablando a personas creyentes, que muchas veces el contentamiento es una joya que se nos pierde. ¿Y por qué él decía joya? Porque es algo valioso. Es algo valioso para los creyentes saber que en Cristo tenemos todo. Pero a veces se nos pierde esa joya. Entonces, él dice, pero el apóstol Pablo nos la presenta acá y nos dice ese secreto, ese gran secreto para estar contentos bíblicamente. Y eso lo extraemos de nuestro pasaje, hermanos. Sigamos leyendo allí en Primera de Timoteo. Entonces ya explicamos qué es la verdadera religión. Es Cristo mismo. Sigue diciendo el pasaje. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Definamos un poco nuestros términos, hermanos, que encontramos allí en este versículo. Aquí encontramos una palabra que es satisfecho. Es una palabra que encontramos allí en la Nueva Versión Internacional, pero que también vale la pena presentada a ustedes, que esta palabra se puede usar como contentamiento. De hecho, en la mayoría de versiones, este versículo se traduce que la piedad acompañada de contentamiento.
Entonces, pues podemos allí saber que cuando el versículo nos habla de la palabra satisfecho, podemos entender esto como la palabra contentamiento. Y ahora, definamos entonces qué es contentamiento, porque estamos diciendo que ¿cuál será ese secreto del contentamiento cristiano? Pues definamos qué es la palabra contentamiento, según la toma el escritor bíblico acá para que nosotros la entendamos. Y aquí esta palabra, hermanos, se debe entender como plenitud, como suficiencia, como estar llenos. Entonces quizás podríamos leer el versículo. Y gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento. Y pues allí en la nueva versión encontremos es estar satisfechos. Hermanos, aquí les voy a revelar el gran secreto. ¿Cuál es el secreto entonces del contentamiento cristiano? El secreto es estar en Cristo, hermanos. Ese es el secreto. Acabamos de revelar este misterio. Estar en Cristo, hermanos, es el secreto para nosotros como creyentes de estar completos, de estar contentos, de estar llenos, amados hermanos. Y entonces, ¿cómo podemos entender hoy, hermanos, aquí y ahora en nuestro país, en nuestras familias, en nuestros trabajos, cómo podemos experimentar esa alegría sabiendo que estamos en Cristo? Y pues definitivamente el texto sigue diciendo allí en el versículo 7 algunas aplicaciones prácticas acerca de el contentamiento cristiano, enfocándose a lo que el Señor nos ha dado. Dice el versículo 7, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Esto lo entendió Alejandro Magno, aunque Job muchísimos años atrás había dicho en el capítulo 1, versículo 1, pues desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Y es una verdad bíblica, amados hermanos, es una verdad bíblica saber que aquí nuestro pasaje nos está enseñando cómo debemos vivir contentos con la provisión que el Señor nos da. Cómo nosotros debemos vivir contentos con la provisión que el Señor nos da. Y quiero, hermanos, para mirar esta parte ya a modo de aplicación, mostrar un desafío que debemos de tener en nuestra vida cristiana, dando gracias al Señor por su provisión de absolutamente todos los días. Y es aquí donde les estaba hablando a los niños, que si bien entendemos que en Cristo estamos completos, también debemos vivir bíblicamente para su gloria, con lo que el Señor nos da en cuanto a lo que provisión se refiere. Y quiero basarme en 4 textos. El primero de ellos se encuentra en Hebreos, capítulo 13, versículo 5. A modo de aplicación, hermanos, ¿cómo es que estamos contentos con la provisión del Señor? Dice Hebreos 13, 5 y 6. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. Y hay algo interesante en este verso, hermanos, que se les está hablando a creyentes. Dice, manténganse libres del amor al dinero. Si el escritor de esta carta, pues que no tenemos certeza de quién la escribió, pero sabemos que fue inspirado por Dios y que el autor es Dios mismo, está diciéndole a un grupo de hermanos, manténganse libres del amor al dinero. Hermanos, debemos contentarnos con lo que tenemos, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, nunca te dejaré. Y quiero poner esto bien práctico en esta mañana para cada uno de nosotros. Esta es una frase que se le atribuye a la persona que creó esta gran empresa de Apple en los Estados Unidos, que él decía, bueno, cuando tú vayas a comprar algo, haz 2 preguntas. Una de las preguntas es, ¿lo quieres o lo necesitas? Porque muchas veces, siendo muy prácticos, compramos cosas innecesarias, ¿sí? Quizás no las necesitamos. Pero aquí el texto bíblico nos advierte, nos dice a nosotros como creyentes a modo de aplicación práctica, contentémonos con lo que tenemos, porque Dios nos ha dicho, nunca te dejaré. Ahora, hermanos, no estoy diciendo, no me vayan a malinterpretar, no estoy diciendo que
que es legítimo buscar el bienestar para nuestras familias. Es legítimo anhelar algunas comodidades si el Señor mismo nos las da. Y damos gracias a Dios por eso. Porque el versículo dice, adelantándome un poco, que si tenemos techo y comida, estemos contentos con eso. Y hermanos, creo que por lo menos todos nosotros cumplimos con esas dos para estar contentos. Yo tengo un techo donde me resguardé anoche, de un aguacero que estaba en mi barrio. Pero hoy damos gracias a Dios porque por lo menos mi familia y yo pudimos desayunar. Entonces clasificamos para estar contentos. Así que no me vayan a malinterpretar. Pero sí, hermanos, descansemos en que Dios nos dice que nunca nos dejará, que jamás nos abandonará. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. ¿Cómo más podemos estar contentos como cristianos, hermanos? Nos lo contesta el salmista y esta es la segunda cita a la que quiero que vayamos. Versículo 10 del capítulo 34. Versículo 10 del capítulo 34. Estamos entonces ya experimentando y sabiendo cómo es que Cristo nos enseña a que seamos cristianos contentos. Salmo 34, versículo 10. 34, Salmos 34, versículo 10. Dice allí el texto: los leoncillos se debilitan y tienen hambre. Sí, si quizás usted ha visto alguna... Salmo 34, 10, si quizás usted ha visto alguna vez este canal de animales, National Geographic o Discovery Channel, donde siguen todos los ciclos de estos animales salvajes, muestran que en algunas partes pues sucede esto, básicamente. Hay leoncillos, el rey de la selva allí, que come por algunas temporadas, pero hay otras temporadas donde definitivamente no tiene que comer. Ahora, hay un pero muy bonito allí en este Salmo 34, y yo compartía con ustedes en algunas otras oportunidades que cuando escuchamos la palabra pero a veces no nos gusta, pero en este caso sucede todo lo contrario, es un pero que nos trae alegría. ¿Por qué a veces no nos gusta, no? Porque a veces cuando tú quizás vas a pedir un favor a alguien y escuchas la palabra pero, piensas que quizás va a haber por allí una condición o que, sí, bueno, yo te hago el favor, pero, ay, ¿ahora qué me va a pedir a cambio? Pero acá pasa todo lo contrario. El pero que encontramos es un pero que nos debe dar una alegría tan grande y plenitud en Cristo, porque miren lo que dice. Después de que habla de los leoncillos, el salmista dice: pero a los que buscan al Señor, nada les falta. Nada les falta. Hermano David, pero pues quizás no tengo en este momento la provisión económica para esto o para lo otro. ¿Qué hago? Bueno, miremos cómo el Señor en su providencia nos sustenta. Y el trabajo es un sustento. Ese nada nos falta. Hace parte de la provisión diaria del Señor por nuestros empleos, por medio de nuestras familias. Y damos gracias a Dios precisamente por esto. Quizás los que somos padres, en algún momento hemos explicado un poco esto a nuestros hijos cuando quizás ahorita, por ejemplo, en la temporada escolar, ellos quisieran tener, no sé, la última maleta, lo último en sus cuadernos, viene todo esto, todo lo que se les quiere vender por medio de buscar, bueno, si tú tienes este cuaderno te va a ir muy bien en el colegio, es como lo que vende, ¿cierto? Pero realmente, explicándoles a ellos, y quizás si nos ha pasado, les hablamos de esto, del contentamiento cristiano, porque no nos hace falta nada. ¿Por qué? Porque descansamos en Cristo y descansamos en el Señor. Damos gracias a Dios entonces porque aquí, a través de la Biblia, hermanos, estamos mirando, como decía o como dice este señor Chris Gardner, estamos mirando aquí en la Biblia lo esencial para el creyente, lo esencial para que esté feliz. Esta es la verdadera felicidad, hermanos, saber que en Cristo no nos hace falta nada. Les dije que iba a mirar 4 textos y vamos para el tercero. Otro que nos da un secreto, por ponerlo en esos términos para que me entiendan, acerca del contentamiento cristiano lo podemos ver en 2 Corintios 9:8. 2 Corintios 9:8. El mismo Pablo ahora nos habla acerca de ese contentamiento cristiano. Y dice de la siguiente manera: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Claro, definitivamente, Dios es el único que puede hacerlo. No es nuestros trabajos, no es ni siquiera nuestra salud, la que Dios mismo nos da para poder trabajar. Dice el versículo: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. De manera que siempre,
en toda circunstancia tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. Hermanos, ¿a qué circunstancia se refiere acá nuestro pasaje? Pues a toda, hermanos, a toda. Podemos descansar en que tenemos lo necesario y que damos gracias a Dios por lo que tenemos. Y un cuarto, está en Eclesiastés 5:19, donde podemos encontrar aquí acerca de el contentamiento cristiano, algunos pensamientos que nos dice el escritor inspirado por Dios. Eclesiastés 5:19 dice así: además, a quien Dios le concede abundancias y riquezas, también le concede comer de ellas, y tomar parte y disfrutar de sus afanes, pues todo esto es un don de Dios. Hermanos, quiero terminar con un último punto que les dije que era más de aplicación, y es cómo podemos mirar a la luz de estos pasajes algunas aplicaciones prácticas para uno, saber que el secreto de nuestro contentamiento es entender que en Cristo estamos completos y que en Cristo lo tenemos todo. Fue nuestro primer punto. Pero también, hermanos, algunas aplicaciones para que tengamos en mente que el secreto de nuestro contentamiento como cristianos no ha de estar en nuestras posiciones, no ha de estar en nuestros trabajos, aunque si bien nos satisfacemos o completamos allí, estamos contentos, pero allí no está. El secreto de nuestro contentamiento está en saber que Cristo nos provee lo suficiente para todas nuestras necesidades. Por eso es que quiero dar aquí, hermanos, en un tercer punto, haciendo alusión al mismo título, ¿cómo podemos estar contentos solo en Cristo? Primera aplicación, hermanos. Estos versículos que estudiamos en esta mañana y estos en los cuales estuvimos meditando, no nos están diciendo, hermanos, que arrojemos todas nuestras riquezas, sean muchas o pocas, que nos deshagamos de ellas. No nos está diciendo eso. Más bien nos está diciendo que no confiemos en ellas, porque allí no se encuentra el contentamiento cristiano. Esto es lo que nos exhorta estos versículos. Nos está diciendo que sea mucho o poco lo que el Señor materialmente nos haya dado, sabiendo de que ya nos lo dio todo en Cristo, podemos estar contentos con esto. Y que más bien podamos estar dedicados a honrar y servir a Dios. Hermanos, que podamos depender de Él y experimentar ese contentamiento. Hermanos, Dios es lo único necesario y suficiente mientras el Señor nos tenga en esta tierra. Dios es lo único necesario y suficiente mientras Él nos tenga en esta tierra. Leíamos un versículo en Filipenses cuando estábamos teniendo nuestra oración. Y dice aquí, Dios mismo, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Una segunda aplicación, hermanos, que podemos tomar de nuestros pasajes en esta mañana es que la prioridad de los cristianos no debe ser la acumulación de bienes materiales. Más bien, hermanos, nuestro estilo de vida se debe caracterizar por la sencillez y la dependencia de Dios para suplir todas nuestras necesidades. Hay un texto conocido que se encuentra en Mateo 6:33, donde Jesús dice a sus discípulos allí en el Sermón de la Montaña, o lo que se conoce como el Sermón del Monte, les dice a ellos, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y en este contexto, unos versículos antes, es cuando Jesús exhorta a sus discípulos a que precisamente descansen en que lo primero que deben ellos asirse o tener es la plenitud en Cristo. Y ya lo demás vendrá por añadidura. Y esa añadidura Él la explica a ellos, mostrándole los pajaritos que vuelan, diciéndole que estos pajaritos no siembran, no hilan, no trabajan, no son, estudiosos, muchas cosas allí para darnos un gran ejemplo a nosotros. Pero aún así, el Padre tiene cuidado de ellos. El Padre tiene cuidado de ellos. Y por allá en el Salmo 104, no vamos a buscarlo, también se habla
y dice que Cristo sustenta absolutamente todo. Y dice que el mismo león va tras su presa esperando de Dios su comida. No es la agilidad del tigre la que hace que él case y pueda alimentarse. Es porque Dios mismo provee su presa. Y también habla incluso de los arbolitos que crecen y de cómo nos beneficiamos de esto. Hermanos, nuestra prioridad ha de ser depender de Dios en todas las circunstancias. Y podemos orar junto con el apóstol Pablo allí en Filipenses, donde él decía: he aprendido a contentarme cualquiera que fuera mi necesidad. Dice allá Pablo a Filipenses. Y ha aprendido a tener ese contentamiento cristiano, porque su confianza, hermanos, no estaba en las cosas que se veían, porque a la final las cosas que nosotros vemos se van a acabar, se van a pasar, hermanos. La ropa que tenemos puesta un día debemos comprar otra porque se va a acabar. Este sitio en el que estamos, quizás un día, no sé, se necesite remodelar porque una pared necesita algo, o quizás un día se necesite poner otra cosa, pero todo va a ir pasando, hermanos. Por eso el gran peligro de poner nuestra mirada en otras cosas aparte de Cristo y de esa verdadera piedad. Pero hermanos, la gran noticia y la gran conclusión de nuestro sermón en esta mañana: estemos contentos en Cristo, sabiendo que Él es nuestra verdadera piedad, y que hagamos lo que nos dice Él mismo en su palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Descansemos entonces, hermanos, en esta mañana. Este sermón quizás será una introducción a lo que el pastor Rick nos hable de hoy en 8 días acerca de la mayordomía. Hoy entonces hemos aprendido que el Señor nos provee primero esa plenitud de vida en Cristo, nos provee esa salvación, pero que también Él nos provee cosas materiales. Y hemos de aprender también con nuestro hermano el próximo domingo, anticipando un poco y también para que estemos orando por eso en esta semana, cómo ahora vamos a administrar eso en una mayordomía bíblica, de lo que el Señor nos haya dado, sea mucho o sea poco. Oremos al Señor, hermanos, en esta mañana y demos gracias por su palabra. Señor bendito, te damos gracias porque, Señor, tenemos a Cristo. Es la piedad, Señor, porque Él ha venido, Señor, habitó entre nosotros, como dice Juan. Vemos hoy su gloria, sabemos que está sentado a la derecha de Dios. Y, Señor, ayúdanos a asirnos de Él, a decir que en Él estamos completos, de que de Él recibimos todos los días gracia sobre gracia, Señor. Será lo primero que debemos entender, Señor, que en Él estamos completos. Señor, que la felicidad no se halla, como lo presentaba esta película, en las cosas materiales, sino la felicidad se halla en Cristo mismo, porque Él es la fuente de la felicidad. ¿Y a quién iremos? Si solo Él tiene palabra de vida eterna, Señor. Pero también, Señor, ayúdanos a tener contentamiento cristiano, cualquiera que fuere nuestra condición, Señor, como decía Pablo, Señor. Gracias, Señor, ayúdanos a estar satisfechos con lo que tenemos, a reconocer diariamente que todas nuestras bendiciones provienen de ti, a reconocer que la salud proviene de ti con la cual trabajamos, a reconocer, Dios mío, que nuestro estudio viene de ti porque tenemos la provisión diaria. Y también oramos por nuestros hijos, que muchas veces, Señor amado, ellos quizás, Padre Celestial, deben también, por supuesto, aprender estas verdades y a estar agradecidos contigo, Señor amado, por lo que como padres y sabiendo que tú lo provees, nosotros también podemos proveerles a ellos. Dales a ellos también el contentamiento cristiano y que ellos sepan que la alegría y la felicidad no está en lo mucho o lo poco que tengamos, Señor, sino es en ti, porque tú nos provees lo suficiente. Y si tenemos lo que tenemos, es lo mejor porque tú nos lo has provisto, Señor. Y si humanamente pensamos que nos hace falta algo material, Señor amado, también que descansemos en que es lo mejor porque tú, Señor, no nos lo has dado, no lo necesitamos, Señor. O quizás, Señor, no sabemos incluso de qué nos estás guardando. Gracias por esto. Ayúdanos a estar contentos en ti, cualquiera que fuera nuestra condición. En Cristo Jesús. Amén.